Física de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité de Neumonología Crítica. En esta oportunidad vamos a hablar de la fisiología aplicada a la ventilación mecánica. Vamos a pasar la diapositiva. Los objetivos de esta clase, que va a estar dividida en 3 partes, va a ser explicar la fisiología de la ventilación espontánea y aplicar estos conceptos a la ventilación mecánica. Vamos a ver varios temas, como la generación de un flujo inspiratorio aplicando la ley de Poiseuille, determinantes del volumen pulmonar, específicamente vamos a hablar de la presión transpulmonar en situaciones estáticas y dinámicas, de las propiedades elásticas y resistivas del sistema respiratorio, de las constantes del tiempo, de la ecuación del movimiento, los determinantes de la presión alveolar, el concepto de autopip, el concepto de estrés, de strain y las curvas de presión, flujo y volumen en función del tiempo. La ventilación es el proceso por el cual el aire ingresa y sale de los pulmones, y para que ocurra es necesario la generación de una fuerza impulsora que impulse, valga la redundancia, la entrada del aire. En este sentido, la fuerza impulsora va a estar representada por la diferencia de presión que hay entre la atmósfera, en la ventilación espontánea, y los alvéolos, o en ventilación mecánica entre la presión positiva que aplica el ventilador y el alvéolo. Acá ustedes pueden ver que esta caída de presión de la presión alveolar vía la caída de la presión intrapleural es generada por la fuerza de los músculos inspiratorios, principalmente el diafragma. Este flujo inspiratorio está representado en la ecuación de Poiseuille, en donde vemos que el flujo es igual a esta diferencia de presión sobre la resistencia. Es decir, que para que haya flujo se debe generar una diferencia de presión y se debe vencer una resistencia. En condiciones dinámicas, la resistencia está representada principalmente por el radio de los tubos, es decir, el radio de la vía aérea. Bien, y acá tenemos en la diapositiva la ventilación relacionada a la presión arterial de dióxido de carbono. Ustedes saben, por lo que vienen viendo durante el primer año de terapia intensiva, que disminuir la ventilación, es decir, generar hipoventilación, tiene como consecuencia la caída de la presión alveolar de oxígeno, o sea, modifica la composición del gas alveolar. Hay una caída de la presión alveolar de oxígeno, una caída de la presión alveolar de dióxido de carbono. Es decir, que ambos gases se modifican, ¿no?, cuando hay un compromiso de la ventilación. Pero más allá de eso, digamos, el oxígeno se modifica por otras causas. El oxígeno, puede haber una hipoxemia, una disminución de la presión arterial de oxígeno a nivel arterial, eh, por alteraciones en la membrana de intercambio gaseoso, alteraciones de la relación ventilación-perfusión. También es importante saber que a lo largo de nuestra vida las diferentes capacidades, volúmenes, presión arterial de oxígeno van disminuyendo con el envejecimiento, y no así la presión de dióxido de carbono. La presión arterial de dióxido de carbono se mantiene estable a lo largo de la vida, y esto es fundamental porque la presión arterial de dióxido de carbono es un determinante del pH sanguíneo y de la homeostasis. Con lo cual uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo hace el organismo para mantener una presión arterial de dióxido de carbono normal? ¿Sí? Y lo hace básicamente modificando la ventilación alveolar. A nivel del organismo existen quimiorreceptores periféricos y centrales, pero son los quimiorreceptores centrales del sistema nervioso central los que sensan, luego de que el dióxido de carbono difunde a través de la barrera hematoencefálica, son los que sensan la caída del pH del líquido cefalorraquídeo. Y esto genera que aumente el drive respiratorio siempre y cuando la bomba neuromuscular esté indemne, ¿sí? En terapia intensiva vamos a encontrar un montón de patologías que generan hipoventilación alveolar, que están relacionadas, por ejemplo, a compromiso o de los músculos o del sistema nervioso. Acá podemos encontrar miastenia gravis, Guillain-Barré, debilidad diafragmática,
o cualquier tóxico que baje el drive respiratorio, como por ejemplo los opioides. Entonces, un concepto que quiero que se lleven en este gráfico es cómo la ventilación alveolar, cambios en la ventilación alveolar generan cambios muy drásticos de los niveles de presión alveolar de dióxido de carbono y obviamente de presión alveolar de oxígeno. Pero lo más importante es la presión alveolar del dióxido de carbono. Ustedes acá lo que pueden ver es que con una ventilación alveolar normal de 4 litros aproximadamente, uno tiene 40 de presión de dióxido de carbono y que sé yo, duplico la ventilación alveolar, el dióxido de carbono cae a la mitad y si disminuyo a la mitad la ventilación alveolar, el dióxido de carbono se duplica, ¿sí? Y esto está resumido en esta fórmula que vamos a ver ahora, que es que la presión alveolar de dióxido de carbono depende de manera inversa de la ventilación alveolar y obviamente que también depende de la producción de dióxido de carbono en el organismo, pero la realidad es que son muy pocas las situaciones de la fisiología, digamos, los niveles de dióxido de carbono más o menos se mantienen estables. Y en situaciones patológicas, por ejemplo, el síndrome neuroléptico maligno o la hipertermia maligna pueden generar aumento de la producción de dióxido de carbono y esto afectar los niveles de presión alveolar y presión arterial. Bien, acá en este gráfico podemos ver a la izquierda un esquema de cómo la contracción diafragmática hace que caiga la presión intrapleural, la presión alveolar, y ella sea la generadora, digamos, de este delta de presión, ¿sí? Eh, También sabemos que la expiración ocurre por un proceso completamente pasivo que tiene que ver con la relajación diafragmática. En este lugar, del lado derecho, lo que tenemos es tres curvas que relacionan el volumen, la presión alveolar, la presión pleural, en función del tiempo. El tiempo está dividido en inspiración y en expiración. Hasta acá ustedes lo que pueden ver es que hay una caída de la presión intrapleural, ¿sí? Eh, una caída de la presión intraalveolar, pero fíjense que cae más la presión externa, la presión intrapleural que la presión alveolar, y esto genera un aumento de la presión transpulmonar o transmural, ¿sí? Este aumento de la presión transpulmonar en esta condición dinámica donde hay entrada de aire es lo que determina el cambio de volumen. Acá llega un volumen máximo y luego empieza la expiración, ¿sí? Bien. Y acá pueden ver el diafragma en todo su esplendor. Fíjense lo complejo de este músculo, ¿no? Este músculo tiene una disposición particular de sus fibras musculares, tiene un centro frénico, tiene una inserción a nivel de las costillas, del esternón, a nivel de de la columna, con los pilares del diafragma, y tiene un grosor normal, o sea, un músculo normal tiene un grosor específico, y cuando se contrae, desciende su centro frénico y esto hace que aumente el diámetro transversal, anteroposterior, el longitudinal, que el esternón eh, se vaya para arriba y eso hace que cambie todo lo que es la presión intrapleural y aumente el volumen del tórax. Obviamente, nosotros en situaciones patológicas podemos tener compromiso solo del diafragma, la debilidad diafragmática es una entidad que ustedes van a ver en clases posteriores y que eso obviamente afecta la ventilación alveolar. Ahí el parénquima pulmonar puede estar sano y hay hipoventilación, pero por afectación diafragmática. Bien. Otro concepto que quería que se lleven es el concepto de fuerzas elásticas. Esto es bien de la fisiología. Nosotros sabemos que el retroceso elástico es una propiedad de la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo aplico una fuerza a algo elástico, esa materia puede cambiar de volumen o cambiar de longitud y que si yo dejo de aplicar esa fuerza externa, de lo que estemos hablando va a volver a su posición
de reposo o inicial. Un ejemplo es un resorte. Un resorte tiene un retroceso elástico. Yo lo estiro, le aplico una fuerza externa y cuando dejo aplicar la fuerza externa vuelve a su posición inicial. Y lo mismo ocurre con los pulmones y con la caja torácica. Los pulmones solos, aislados de la caja torácica, tienden al colapso. Eh, Acá se ve representado en la figura em, digamos, los vectores que van hacia adentro, ¿sí? Y la caja torácica tiende a la expansión. Esto ustedes lo ven en la clínica cuando hay un neumotórax, cuando las dos pleuras se separan y ven el muñón pulmonar, que es porque su fuerza elástica lo llevó al colapso, y la caja torácica expandida. En situaciones normales, cuando hay una indemnidad del espacio pleural, cuando las pleuras están en aposición y en cooperación, digamos, este, las fuerzas elásticas en una situación de reposo están en equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza elástica torácica y la pulmonar son de igual magnitud, de diferente sentido, y en esta situación estamos en una capacidad que se llama capacidad residual funcional, que es al final de una expiración tranquila, donde yo tengo a nivel pulmonar el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Yo cuando quiero sacar al sistema tóraco-pulmonar de ese equilibrio le tengo que aplicar una fuerza, y esa fuerza está representada en el caso de la inspiración por la contracción diafragmática y en el caso de la expiración con la contracción de los músculos abdominales que llevan a una expiración forzada, en la cual yo salgo de la situación de equilibrio y solo me quedo a nivel pulmonar con el volumen residual. Exhalo el volumen de reserva expiratorio. Bien, ahora uno podría preguntarse por qué existe este retroceso elástico del pulmón, ¿sí? Y acá aparece un concepto súper importante que es el concepto de tensión superficial. La tensión superficial es una tensión, una fuerza longitudinal, o sea, paralela a la superficie, que aparece cuando existe una interfaz aire-agua. Acá, por ejemplo, tenemos en un recipiente agua y aire, y fíjense que acá las moléculas que están en la superficie del agua generan tracción unas hacia otras, ¿sí? Y generan esa tensión en la superficie. Esto es, ustedes lo deben haber visto en los videos donde se ven unos insectos que caminan sobre el agua y no se hunden. Bueno, ellos están caminando sobre esa fuerza que es la tensión superficial, o sea, todas las moléculas de agua que están traccionando unas de otras en la superficie. Ahora, cuando nosotros tenemos una interfaz aire-agua en una esfera, el comportamiento es distinto, o no es distinto, es igual, pero determina un cambio de la esfera. O sea, las moléculas de agua que están unas al lado de la otra traccionan y lo que hacen es disminuir el tamaño de la esfera, ¿sí? Eso se ve, por ejemplo, en una pompa de jabón, ¿no? Y en el caso del alvéolo, si yo tengo la interfaz aire-agua, porque la tengo, digamos, yo tengo el aire que entra al alvéolo y tengo una película de agua sobre la superficie alveolar, se genera esta tensión superficial, ¿sí? Hablando puramente de una ley física, que es la ley de Laplace, lo que yo puedo ver es que si yo tengo dos esferas, dos globos, dos alvéolos, que acá no están conectados, están separados, pero son de diferente tamaño, los alvéolos que son chiquititos, ¿sí? Radio menor, van a tener mayor presión intraalveolar o adentro del globo, ¿sí? Y si yo los comunico acá como están comunicados, obviamente el alvéolo más chiquitito que tiene más presión se va a vaciar en el alvéolo más grande, ¿sí? Y esto, obviamente, si esto pasara en el pulmón, sería un problema porque nos estaríamos frente a una gran desventaja fisiológica, porque todas las unidades alveolares que existen a nivel pulmonar aseguran la difusión de los gases. O sea, acuérdense que la ley de Fick habla de que la difusión de un gas a través de una membrana depende del grosor de la membrana, de la diferencia de presión entre el alvéolo y la sangre, pero también depende del área, ¿sí? Y si yo tengo menos área, tengo menos capacidad de difusión, con lo cual
que esto ocurra, que un alvéolo se vacíe en otro, es un problema grande, ¿sí? Bueno, pero esto no pasa, ¿no? Vamos a seguir explicando a ver más sobre la tensión superficial. Acá lo que podemos ver es, de nuevo, estas moléculas, ¿sí?, de agua que están acá generando esta tensión superficial, imagínenselo en una esfera, y como esa tensión genera que el pulmón se colapse, ¿sí? Al ser una fuerza que tiende al colapso, todas las veces que yo lo quiero insuflar, voy a tener que hacer más fuerza porque tengo que contrarrestar esa tensión superficial, ¿sí? Si yo pudiera hacer un experimento donde anulo, quito la tensión superficial, probablemente ese pulmón se pueda llenar más fácilmente, ¿sí? Porque ya no tengo esa fuerza, esa tensión que tiende al colapso. Y eso ustedes lo pueden ver acá en el gráfico. Fíjense acá, esta es la curva de distensibilidad, donde tenemos el volumen pulmonar en función de la presión transpulmonar. La distensibilidad es una propiedad estática, ¿sí? O sea, yo esta curva la voy a construir en condiciones estáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo primero voy a generar un delta de presión, ese delta de presión va a generar un cambio de volumen, ¿sí? Y después voy a ir modificando el delta de presión y voy a generar otro cambio de volumen. Acá yo no estoy hablando de entrada y salida del aire, ¿sí? Estoy hablando de en un pulmón que parte, fíjense acá, parte de un porcentaje de capacidad pulmonar total menor al 25%. No parte de cero porque el pulmón nunca está vaciado, o sea, el pulmón siempre tiene un volumen residual, ¿sí? Entonces yo acá lo que hago es generar presión transpulmonar. ¿Cómo, cómo lo genero? O sea, hago que se modifique la presión intrapleural, ¿sí? Como hay flujo cero, la presión alveolar va a ser cero, porque no hay flujo en ese momento. Entonces yo tengo cero y tengo una presión transpulmonar de +10 porque seguramente generé una presión intrapleural de -10. Y a medida que voy generando ese cambio de presión en el pulmón que tiene esta tensión superficial, se genera esta curva azul. Pero fíjense cuando yo elimino la tensión superficial. Yo elimino la tensión superficial y entonces para un nivel de presión, por ejemplo, casi cercano a cero, ¿sí? No sé, debe ser 1 de presión transpulmonar, ya genero un cambio de volumen en la curva naranja. Y no pasa lo mismo en la curva azul, que en donde yo sí tengo tensión superficial, ¿sí? Entonces acá yo tengo que generar más presión para poder llenar ese alveolo porque debo vencer la tensión superficial. Otra característica importante que a veces se ve afectada es que este retroceso elástico, digamos, 2/3 es responsable de la tensión superficial y 1/3 es responsable de la elasticidad normal del pulmón. Y hay patologías como por ejemplo el enfisema o la fibrosis, en donde esa elasticidad se pierde, ¿sí? Y eso altera esta propiedad estática que es la distensibilidad. Bien. Otra cosa también que hay que entender aplicando la ley de Laplace es que la tensión superficial es dinámica. No hay una única tensión superficial y esa tensión superficial va a depender del tamaño de los alvéolos, ¿sí? Yo hace rato les dije, no puede pasar que el pulmón tenga diferentes presiones intraalveolares porque si están comunicados, que la mayoría de los alvéolos tienen esta interdependencia, están comunicados entre sí, eh, un alvéolo de mayor presión se va a vaciar en uno de menor presión, ¿sí? Eso en situaciones fisiológicas no pasa. Obvio que si hay situaciones patológicas como por ejemplo el distrés puede pasar eso, ¿sí? Entonces, en una situación fisiológica, yo lo que voy a tener es que para alvéolos de menor radio, ¿sí?, la presión se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque con alvéolos de menor radio yo voy a tener una caída de la tensión superficial, ¿sí? ¿Cómo es esto de que la tensión superficial en los más chiquititos va a caer mucho? Esto tiene que ver con el surfactante, ¿sí? El surfactante es un fosfolípido
que es sintetizado por los neumonocitos tipo 2, y al ser sintetizado, eh, lo que ocurre es que se coloca entre las moléculas de agua, entonces esa fuerza que tiene una molécula pegada a la otra no la tiene más, entonces disminuye la tensión superficial, ¿sí? Entonces acá, alvéolos con radio menor van a tener mayor caída de la tensión superficial y esto es debido a que al ser más chiquitos, esos alvéolos tienen mayor concentración de surfactante. Y si el alvéolo es un alvéolo más grande, que eso pasa fisiológicamente, nosotros tenemos alvéolos chiquititos, grandes, medianos, o sea, tenemos alvéolos de diferente tamaño. Alvéolos más grandes, o sea, uno diría, bueno, tiene radio mayor, va a tener menor presión. No, 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 la presión se mantiene constante, entonces tienen mayor radio y tienen mayor tensión. ¿Y por qué tienen mayor tensión que los alvéolos más chiquitos? Porque tienen menos concentración de surfactante. Entonces, la tensión es dinámica, la tensión cambia con el diámetro de cada alvéolo. Bien, acá en la curva presión-volumen, nosotros esta curva la podemos construir de diferentes maneras. A nivel experimental, ¿sí? Y a nivel de la clínica, uno puede, o sea, de la práctica clínica, uno puede construir esta curva presión-volumen en algunos ventiladores en donde yo puedo programar un flujo muy, muy bajo, ¿sí? ¿Por qué lo puedo hacer con flujos muy bajos? Porque al tener flujos tan bajos, elimino el componente resistivo, ¿sí? Y solamente, si bien no llego a eliminarlo por completo, es ínfimo y puedo despreciarlo, ¿sí? En esa construcción de la curva. Pero en general esta curva se hace de manera experimental, modificando la presión transpulmonar, ¿sí? Esto puede ser por caída de la presión intrapleural. Fíjense acá, yo tengo presión transpulmonar de +10, presión intrapleural de -10, o sea que sé que el alvéolo tiene 0, y si hago esta cuentita matemática, la presión transpulmonar me va a dar +10. Ahora, eso sería con presión negativa, ¿no? Pero también la puedo construir si yo utilizo presión positiva. Entonces, en este caso, la presión transpulmonar directamente depende del valor de presión alveolar que yo le ponga al ventilador. Bien, y acá nosotros vamos a encontrar diferentes segmentos que si ustedes calculan, o sea, cada uno de estos segmentos tiene una distensibilidad determinada. O sea, toda la curva es una curva de distensibilidad, pero yo puedo hablar de segmentos de la curva donde la distensibilidad es mayor que en otros. Por ejemplo, acá, ¿sí? Yo tengo muy poco cambio de volumen en la parte 1 para el cambio de presión que genero. Entonces acá la distensibilidad es baja. En el punto 2 yo ya modifico bastante y en el 3 también el volumen para el cambio de presión. Entonces en la parte 2 empieza a haber una relación casi lineal, en la parte 3 es lineal sobre los cambios de volumen en relación a la presión. Entonces esta zona es la zona con mayor distensibilidad. Y obviamente llegamos a una fase 4 o segmento 4, en donde lo que nosotros tenemos es que la distensibilidad cayó, ¿no? Porque acá tenemos alvéolos que están sobredistendidos, ¿sí? El comportamiento de la curva presión-volumen es diferente en insuflación que en deflación, ¿sí? No quiero usar la palabra expiración porque esto no es una inspiración, ¿sí? Esto es una insuflación progresiva con diferentes presiones. Y entonces fíjense acá esta diferencia, nosotros podemos llegar acá casi el 75% de la capacidad pulmonar total y nosotros lo que vemos es que una vez que está en la rama de desinflado, yo necesito para mantener el mismo volumen menos presiones transpulmonares, ¿sí? Y esto está relacionado con la tensión superficial, es decir, cuando yo inspiro, venzo esa presión, esa tensión superficial, ¿sí? O sea, cuando yo insuflo, venzo esa tensión superficial
Y bueno, y en el desinflado necesito menos presiones para el mismo volumen. Esta diferencia se denomina histéresis, ¿sí? Habitualmente en situación fisiológica, nosotros tenemos una capacidad residual funcional que es aproximadamente el 50% de la capacidad pulmonar total, y a partir de esa capacidad residual funcional, donde tenemos estas fuerzas elásticas contrapuestas de igual magnitud, nosotros movemos nuestro volumen corriente, ¿sí? Pero puede pasar que con una patología como está dibujada en la diapositiva, como por ejemplo el distrés, esta capacidad residual funcional disminuya. Entonces yo tenga acá áreas de pulmón aireado muy poquito y tengo lleno alveolar, edema, colapso de varias unidades, ¿sí? Esto es en una situación sin PIP, probablemente un paciente sin ventilación mecánica, y cuando yo lo ventilo y le pongo presión positiva al final de la expiración, lo que hago es mejorar la capacidad residual funcional. Por ahí la capacidad residual funcional estaba por acá abajo, la vuelvo a aumentar, ¿sí? Y al mejorar esta capacidad residual funcional, evito el colapso alveolar. Bien, una manera de poder calcular la distensibilidad o la compliance, cuyo valor normal es de 70 a 100 mililitros por centímetro de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada centímetro de agua de diferencia de presión yo puedo generar un cambio de volumen de entre 70 y 100 mililitros. Es viendo la curva presión-tiempo en un modo por volumen. ¿Sí? O sea, yo para hacer el cálculo de la distensibilidad, un concepto importante es que tengo que ir a un modo volumétrico. Acá tenemos la curva presión en el eje de las ordenadas y en las abscisas tiempo. En la línea continua tenemos la presión pico, ¿sí? La presión meseta, que es luego de hacer una pausa inspiratoria, y la caída de la presión cuando empieza la expiración. Y llegamos a un nivel de base, que es la presión al final de la expiración, que puede ser cero o que puede ser positiva, el valor que ustedes le quieran poner. Entonces, para calcular la compliance o la distensibilidad, yo lo que hago es eh, relacionar el cambio de volumen, el volumen corriente, dividido la presión meseta menos la PIP total. Genial. Acá en este sistema podemos ver en esta curva cómo diferentes patologías modifican la relación entre el volumen y la presión, cambian la distensibilidad. Fíjense la fibrosis pulmonar que corre a la derecha, la curva, y el enfisema, ¿no? Se va para la izquierda. En la fibrosis hay una caída de la distensibilidad y en el enfisema hay un aumento. La fuerza elástica en el enfisema se pierde porque hay un daño en el parénquima pulmonar, y esta fuerza elástica, que es la que tiende al colapso, disminuye un montón en el enfisema, con lo cual el enfisematoso no tiene problema para meter el aire, ¿sí? O sea, ustedes habrán visto pacientes con enfisema ventilados que manejan presiones en la vía aérea muy bajitas, pero el problema es que al perder su retroceso elástico, eh, se quedan con volumen atrapado, ¿sí? Porque no tienen esa fuerza que los lleva a vaciar el pulmón. Entonces, no está bueno para el enfisematoso tener distensibilidad baja. Y otro tema muy importante, que también relacionando el concepto de presión transpulmonar, es explicar por qué los alvéolos del parénquima pulmonar tienen diferente tamaño. Hay alvéolos más grandes y otros alvéolos más chicos. Acá pueden ver que tenemos una presión pleural que es diferente a diferente altura del pulmón. Nosotros estamos sometidos a un campo gravitacional. Eh, en este campo gravitacional tenemos una presión hidrostática mayor en la base, con lo cual la presión intrapleural es más positiva en la base, y al ser más positiva, la diferencia de presión transpulmonar es menor en la base, es decir, que el vértice tiene presiones transpulmonares mayores. Esto explica que los alvéolos tengan diferente tamaño y que se ubiquen en diferentes segmentos de esa curva presión-volumen, con lo cual llegamos a la conclusión que los alvéolos de la base y el campo medio son los que mejor ventilan, comparados a los del vértice, que están más sobredistendidos y que no pueden cambiar tanto su volumen, ¿sí?
Esta misma presión hidrostática, esta gravedad, también explica por qué el flujo sanguíneo es mayor en la base. ¿Sí? Nosotros también en el flujo sanguíneo también tenemos mayor presión transmural, la diferencia entre la presión adentro del vaso pulmonar versus el exterior es mayor, ¿sí? En la base. Entonces los vasos de la base están más distendidos y al estar más distendidos tienen menor resistencia y al tener menor resistencia tienen más flujo de sangre, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden ver acá, que si partimos de la segunda costilla, desde el vértice, digamos, el flujo sanguíneo va aumentando a medida que nos vamos a la base, ¿sí? Y llegamos a este grafiquito que es muy, muy interesante, que habla de las diferencias regionales de la relación ventilación-perfusión. Fíjense acá, nosotros dijimos que en la base tenemos más perfusión y más ventilación, pero fíjense que la perfusión es mayor que la ventilación en esta relación, ¿no? Por lo cual la base tiene relaciones BQ bajas, menores a 1. Y el vértice tiene relaciones BQ altas, mayores a 1, en general cerca de 3, ¿sí? ¿Y por qué el vértice? Porque el vértice tiene más ventilación en relación a la perfusión, ¿sí? Esto es importante de no pensar que si la ventilación y la perfusión son mayores en la base, entonces el BQ es mayor en la base. No, eso hay que razonarlo porque esto es una relación, ¿sí? Bueno, esta es la última diapositiva de esta primera parte, así que nos vemos en la segunda parte. Les recomiendo que vuelvan a los libros de fisiología. Tienen el libro de fisiología de Boron, el libro de fisiología de West y el capítulo de fisiología aplicada a la ventilación mecánica del manual de ventilación mecánica de la SATI. Así que hay bastante bibliografía para leer. Es muy importante entender lo fisiológico para después eh, saber con mayor certeza qué es lo que pasa después en diferentes patologías. Nos vemos en la próxima. Gracias.